Gloria a Dios. Buenos días. Que el Señor nos bendiga a todos. Saludo a la iglesia en esta mañana, a los que nos escuchan a través de la radio, a todos los presentes, que el Señor nos bendiga a todos. ¿Nos gustan las bendiciones? ¿Nos gustan las bendiciones? En abundancia, ¿verdad? Quiero pedir el favor a los hermanos del visual que me ayuden a proyectar el Salmo 144, del 12 al final. Y quiero que la congregación lea junto conmigo estos versículos que a mí personalmente me gustan mucho. Vamos a leerlo. Dice así la santa palabra de Dios. Son unas hermosas promesas. Dice: que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a mano, a manera de las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que paran a millares y 10 millares en nuestras plazas. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gloria a Dios. ¿Les parece bonita esa promesa? Qué bendiciones tan grandes, ¿verdad? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y precisamente ese Dios Jehová es el que nos ha declarado o nos ha manifestado cosas diferentes que el mundo no conoce. Y nos ha hecho ver y entender cosas a nosotros los pequeños y ocultado a aquellos sabios y entendidos. Y una de esas cosas es el dar. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de ello. A todos nos gustan las bendiciones, a todos nos gusta que el Señor derrame sobre nosotros todo lo bueno, nada malo, todo lo que sea bueno nos gusta y que sea en abundancia. También nos gusta trabajar, ¿verdad? ¿A quién no le gusta trabajar? ¿No le gusta? ¿O a quién nos gusta? Amén, a muchos nos gusta trabajar. Pero ¿quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da primero la vida para trabajar? Solo Dios. ¿Y cómo llegamos a este mundo cuando somos bebés? Desnudos, no tenemos nada. Y lo que vamos adquiriendo a través de la vida es un regalo de Dios. El Señor nos regala a unos más que a otros, pero a todos nos da. Y como Él nos da y nos da en abundancia, nosotros debemos mostrar, o una muestra de ese amor, de eso que Él tanto nos da, es si nosotros somos desprendidos y somos enseñados también a dar. El tema del diezmo es un tema muy controversial. Algunos piensan que está abolido, algunos piensan que solamente le correspondía al pueblo o la nación israelita cumplir esto. Pero resulta que cuando no había todavía formada una nación como tal, no había una Israel, no había una nación judía, existió un hombre que dio por primera vez diezmos. ¿Que fue quién? Abraham. Todavía no era Abraham, solamente era Abraham cuando lo hizo. Todavía no había Dios hecho la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchedumbres. Lo había llamado de una nación pecaminosa, pagana, y lo seleccionó, lo apartó y fue a un lugar en donde por cosas de la vida tuvo que ir a la guerra para salvar a su pariente, a Jod. Y cuando volvía de la guerra, como era de costumbre, todo el que va a la guerra y gana trae los despojos, trae la ganancia. Cuando él traía la ganancia, llegó a un lugar y se encontró con el sacerdote Melquisedec y le entrega de todo ese gran botín. Yo me imagino la ganancia que había traído Abraham. No eran unas 3 vacas, ni camellos, ni ovejas. Era tanto, y dinero, ciclos, platas, oro, siervos, había de todo. Y era tanto que alguno podía pensar, se lo debe quedar todo porque ganó la guerra.
arriesgó su vida y la que iba, de los que iban con él. Dice que de todo lo que llevaba, apartó la 10ª parte y se lo entrega a Melquisedec, sacerdote del Dios Alto, un tipo de Cristo, un prototipo de lo que era Cristo, Melquisedec, del que no se conoce mucho, pero que fue el primer indicio de que un hombre entendió de que eso que había recibido no era de él, que se lo habían dado del cielo, que Dios lo había provisto y que en retribución, en agradecimiento, como bendición de lo que había recibido, tenía que dar parte. Y así lo hizo. Y Dios amaba mucho a Abraham y una vez expresó de él: yo sé que después que él muera, él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y eso lo hizo Abraham. Y eso se vio reflejado en Jacob. Jacob de pronto no alcanzó a ver a Abraham, o si lo vio ya estaba muy pequeño, pero de pronto se lo enseñó a su hijo, a Isaac. Isaac se lo pasó a Jacob y vemos cómo Jacob tenía conocimiento de lo que era el diezmar. Y hace una promesa y le dice: Señor, si tú prosperas este viaje a donde yo voy, yo te prometo que daré, ¿qué cosa? ¿Qué dice la palabra? Daré los diezmos, te prometo pagar todo. ¿Tenía Jacob conocimiento? Tenía conocimiento. ¿Había nación de Israel creada o formada? No había. Apenas estaba el hombre del cual nació una nación. Entonces, la observancia del diezmo no está ligado a un pueblo, no está ligada a una nación, es para todo hombre que fue criado a imagen y semejanza de Dios. Ningún ser humano está excluido de retribuir, de darle a Dios, de entregar como agradecimiento, no todo. ¿Qué pide Dios? La 10ª parte, el 10% de todos. De todo, eso es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de nuestras entradas. No solamente nuestras entradas es un sueldo, sino también, ¿qué más constituyen entradas? ¿Qué más es una entrada, además del sueldo? Una herencia, un regalo, un bono, cualquier cosa que entre a formar parte de tus ingresos y que eso haga aumentarlos. De ahí hay que tomar y separar el diezmo y darlo a nuestro Dios. Hoy vamos a aprender o a recordar, porque a veces pensamos y algunos creen erradamente que pueden darle el diezmo a las personas que ellos quieran, o se lo dan a los pobres o a los necesitados o a un familiar. El diezmo fue una institución muy remota antes entonces de que el pueblo de Israel se formara como nación, y fue luego establecida como mandamiento. Cuando ya el pueblo viene peregrinando, viene con Moisés como líder, le dice: de todas tus ganancias, dice, de todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son. Todo lo que la tierra produce, ¿de quién es? Todo lo que en el trabajo nos pagan, ¿de quién es? Todos. Nosotros solo somos administradores. Unos les ha dado más, a otros unos menos, pero todo lo que el Señor nos da no nos pertenece, le pertenece a Él. Y el diezmo es una prueba de que Cristo ha nacido en nosotros. El hombre común no tiene temor y no entiende que nada le pertenece. El hombre común dice: todo lo he adquirido por mis propias fuerzas, todo lo he adquirido por mi trabajo, por todo lo que yo he hecho a manera de título personal, y no le da la gloria a Dios. Y no es solamente decir gracias Dios por todo lo que me das, no, es que esas gracias también se vean materializadas. Es un precepto para todo aquel, para todo humano hecho a imagen y semejanza de Dios, y más para el pueblo escogido, a quien Dios le dio leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas. Por esa razón, indispensablemente diezmará del pueblo de Israel. La ordenanza o la ley era: diezmará todo el producto de tu simiente, todo el producto.
que rinde el campo en un año, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, el primero de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, porque Él, ¿quién? Él es el que lo da. Como Jehová es el que lo da, nosotros vamos a entender que Dios no necesita, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero su obra y un personal selecto que Él ha escogido para ministrar y trabajar en sus atrios, sí necesitan ese 10% de nuestras ganancias y de nuestros ingresos, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la obra de Dios, para el progreso de la obra del Señor en la tierra. Es una orden tan sagrada el diezmo, que aún los mismos sacerdotes y levitas deberían apartar el diezmo del diezmo que recibían. La nación de Israel se conformó inicialmente por 12 tribus y solo una de ellas, Jehová, fue su heredad, que fue la tribu de Leví. Dice, yo soy tu heredad. Cuando hubo el repartimiento de las tierras, a ellos no les correspondió terreno alguno para heredad. Jehová era su heredad. Los demás podían trabajar en el campo y sostener a sus familias del producto de la tierra. Los levitas no. Los levitas los sostenían sus hermanos, pero era por permiso de Jehová, por autorización del Señor. Le decían a todos sus 11 hermanos, ustedes trabajen. Del fruto de la tierra, ustedes van con eso a sostener a sus hermanos, porque ellos están separados para una labor especial. Ellos van a ministrar, a trabajar en los atrios, en mis atrios, van a ser mis ministros, van a estar pendientes de todas las cosas del templo y por tanto no les va a dar tiempo de trabajar. Ahora ustedes van a sostenerlos a ellos. Era permiso divino. Era una autorización dada del cielo, aprobada con el sello divino, y que así el pueblo conservó por mucho tiempo. Así eso se hacía en la nación de Israel. Pero los mismos levitas que recibían el diezmo de todos sus hermanos también diezmaban. ¿Y a quién diezmaban los levitas? Los levitas diezmaban al sacerdote, al gran sacerdote. En este caso, si era Aarón, le daban los diezmos a Aarón. Del diezmo sacaban el diezmo, de ahí sale el diezmo del diezmo. Cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de eso una ofrenda mecida a Jehová. Eso es el diezmo del diezmo. Entonces, el Señor instituyó esa práctica en toda la nación de Israel. Yo me asombro cuando analizo la forma como el Señor diseñó esta nación. Era una nación diseñada económicamente y socialmente para que no tuviera mendigos. ¿Ustedes sabían eso? Que la nación de Israel fue una nación diseñada para no tener, dice, y no habrán mendigos en tu pueblo. ¿Por qué? Porque unos sustentarán al otro. Ustedes se encargarán de sustentar a sus hermanos. Y el himno que hace poco cantamos decía, cuando todos aprendan a diezmar, no habrá ¿qué cosa? Pobreza, ni habrá necesidad ni tristeza. Cuando todos aprendamos al diezmar. El Señor nos bendice a todos. El Señor nos da a todos, algunos más que a otros, pero eso nos enseña a también aprender a dar. No hay una cosa más hermosa que aprender a dar, porque el ser humano cree que todo lo que llega a su bolsillo es de él, y no es así. El trabajo se lo da Dios, la salud para que trabaje se la da Dios, el techo donde vivo se lo da Dios. Y cuando el Señor pone a prueba la fe, porque el diezmo es una prueba de fe. ¿Por qué es una prueba de fe? Porque el Señor dice, del 100% yo quiero solamente el 10, y tú te vas a quedar con el 90. Y comienza tu fe, Señor, ¿será que yo puedo sobrevivir con el 90? Señor, pero yo tengo esto y esto y esto. Pruébame, dice el Señor. Probadme ahora en esto. Si no, ¿qué cosa haré? Vaciaré bendiciones. No poquitas, sino ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Pruébame que con ese 90% tú puedes sobrevivir y más. Yo no te estoy pidiendo el 50, no te estoy pidiendo la mitad. Te estoy pidiendo solamente el 10, y no porque lo necesite, es porque estoy probando a ver. Porque el ser humano entre más le da,
es más amarrado para dar. Cuando uno tiene más, entonces siente que así sea un poquito que le quitan, ya se me está disminuyendo, ya estoy perdiendo. Dios prueba tu fe a través del diezmo. Dios dice, el diezmo no compra bendiciones. Sí es cierto que cuando diezmamos vienen las bendiciones, ¿verdad? Pero yo no voy a probar a Dios, voy a diezmar porque necesito bendiciones y necesito... No, con ese sentido no vamos a diezmar. El diezmo no compra bendiciones. Las bendiciones vienen solas cuando tu actitud para diezmar es diferente. ¿Cómo debe ser la actitud para diezmar? Con alegría. Y otra cosa es que también debe ser voluntario. El diezmo nunca debe ser obligado. El diezmo nunca debe ser por imposición. ¿Cuántas veces el pastor nos da un sermón para que diezmemos? Casi nunca. Eso es una responsabilidad de nosotros con Dios. Pero debe ser voluntario. El ser humano debe entender que las bendiciones de Dios están esperando para ser derramadas en ti cuando tú también abras la mano. Abras la mano para dar. Eso no es tuyo, el Señor te lo ha dado. Debes entender que el acto de dar hace que las bendiciones vengan a ti. Diezmar, dice, el dar prueba que Cristo ha nacido en ti, porque Él es el mayor ejemplo que se dio completamente, se entregó sin ningún reparo, no diezmó su vida, la dio al 100%. Cristo lo hizo. A veces nosotros decimos, Señor, voy a diezmar mi vida para ti, un porcentaje de mi tiempo lo voy a dedicar a ti. Pero el Señor no diezmó su vida, el Señor la entregó todo. Y el Señor, luego de haber hecho eso, el Padre lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio la gloria. Y dice que todo, en el nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla y debe confesar que Él es el Señor. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros retenemos el diezmo, retenemos esa 10ª parte que no nos corresponde. Y según Malaquías, ¿qué es retener el diezmo? ¿Me hace cómo? Me hace ladrón, robador. Retener lo que no es mío, retener lo que no me pertenece, a Dios le desagrada. Y en vez de venir todas esas bendiciones bonitas, ¿qué va a venir? La parte que no nos gusta ni siquiera mencionar. Eso, maldiciones y muchas cosas. Viene la enfermedad, viene la situación económica difícil, el problema con los hijos, la apretura económica, el problema en la casa y tantas cosas. Y muchas de ellas están amarradas o ligadas a que no cumplimos con el mandamiento, porque luego se convierte en un mandamiento el diezmar. La actitud a la hora de diezmar determina tu bendición. ¿Cómo fue la bendición cuando Caín y Abel se presentaron ante Dios para dar una ofrenda? ¿Qué determinó? Los dos llevaron una ofrenda, pero ¿qué fue lo que hizo diferente? La forma, cómo lo presentaron. La Biblia no describe de pronto si Caín fue muy triste, ahora me toca llevarle esto a Dios, o qué sería, estoy ocupado y ahora tengo que sacar el tiempo en llevarlo. No describe cuál fue realmente el gesto que a Dios le desagradó, pero sí describe y sí nombra que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Algo hubo en Abel, de pronto fue más poquito, de pronto algo no se descarta que Caín, porque dice que los dos, la palabra, que llevaron de lo mejor de la tierra. Los dos llevaron lo mejor, pero la actitud determinó la bendición o no. Así que nosotros cuando traigamos los diezmos al alfolí, debemos traerlo ¿con qué? Con alegría. Dios ama al dador alegre, aquel que lo hace no sintiendo, ahora voy a quedar con menos, ahora no me va a alcanzar. Si tú vas con esa actitud, ya vas precavido, vas con eso, la bendición no va a llegar a ti. Vas a sentir una carga, un peso para llevar lo que a Dios le pertenece. No es tuyo, le pertenece a Dios. Hay muchas bendiciones para diezmar. Ahora, ¿a quién debemos entregarle los diezmos? En el antiguo Israel se entregaban a los sacerdotes, y en este tiempo, ¿a quién le debemos entregar los diezmos? ¿A quién? Al pastor,
en la iglesia, porque algunos piensan que pueden diezmar entregándoselo a una persona pobre que lo necesitan y sacan el 10% y se lo dan. O viene a un familiar necesitado y se lo dan. Eso puedes hacerlo, pero eso debes hacerlo a manera de ofrenda. Pero si es la 10ª parte que es destinada para Dios, tiene que ser para Dios. Ese es el destino final, el alfolí. El alfolí para que haya alimento en mi casa. Hoy no están los sacerdotes, pero hay ministros del Señor, siervos de Dios que han entregado su vida y que, como dice el apóstol Pablo dice, vamos a leer en 1 Corintios 9, ahí con los hermanos de la proyección, 1 Corintios 9, del 7 al 14. Vamos a leer cómo el Espíritu Santo ya en tiempos de Pablo reafirma la doctrina del diezmo. Leamos. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Siguiente. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aquí hay cosas que resaltar. Dicen, ¿no sabéis que los que cosas hacen? Que los que trabajan, los que están en el altar, los que se han encargado, los ministros deben ¿qué cosa hacer? Trabajar. Dice que el que trabaja, el que no trabaja, que no coma. Del trabajo, o sea, el ministro del Señor que se sustenta del diezmo o que ayuda a sustentar a la iglesia y a administrar, debe trabajar. Pero el apóstol Pablo decía, y a pesar de que la ley me respalda, yo no hago uso de eso. Yo he trabajado con mis manos para no ser pesado a ninguno, para no levantar de pronto comentarios en alguno de la iglesia. Pero la ley sí respalda que el que anuncia el evangelio debe vivir del evangelio. Eso es ley y está escrito. Pero ahora en nuestras iglesias no se hace exactamente eso. ¿Por qué? Porque la obra del Señor necesita. Los siervos del Señor se sustentan, pero la obra como tal, el esparcimiento de la iglesia, ¿verdad, hermana Argeli? Y todos necesitamos apoyar el crecimiento de la obra. Necesitamos apoyar la apertura de una misión. Necesitamos ayudar a los embajadores. Dice, si no van mis pasos, ¿qué van? Van mis pesos para ayudar. Lo que el Señor, Él no te está quitando algo que no es de Él. Al contrario, te está dando un 90 y solamente está tomando un 10 que no es para Él, que no es para su uso personal. Es para que la obra del Señor siga avanzando y así puedan venir más y se adhieran y así se pueda ver el progreso de la obra aquí en la tierra. Dice, los que trabajan en el santuario y participan en el altar son dignos de administrar los diezmos. Así lo hacía el sacerdocio en la antigüedad. Así debe ser también en estos momentos. Es decir, que los diezmos deben traerse y ser administrados por la parte pastoral. Tampoco nosotros decir, hermano, yo tengo un diezmo, pero quiero que lo inviertan en esa puerta. No podemos nosotros querer o pretender o influenciar en qué. ¿Eso le pertenece?
ya a la parte pastoral. Nuestro deber, ¿cuál es? Llevar los diezmos al alfolí. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no haré que las bendiciones lleguen, y no lleguen poquitas. Cuando uno dice, y abriré las ventanas de los cielos. ¿De qué grandes serán las ventanas de los cielos? Son grandes. Si el cielo es grande, ¿cómo serán las ventanas? Y dice que las abrirá. ¿Para qué cosa? Para vaciar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios es justo, y el que recibe poco debe diezmar de eso poco, pero el que recibe mucho debe diezmar de eso mucho. No nos pide más de lo que nosotros no recibimos, pero sí pide que cumplamos, que obedezcamos, porque las bendiciones del Señor están retenidas cuando retenemos también lo que le pertenece a Él. ¿Qué pasa a veces y por qué es el inconveniente cuando no diezmamos? ¿O qué es lo que nos impide a veces diezmar? El pastor comentaba algo de su experiencia personal, de que él reinvertía el diezmo. El diezmo no se puede reinvertir porque el diezmo no te pertenece. ¿Estamos entendiendo? Damas, ¿estamos entendiendo? Que a veces nosotros retenemos el diezmo y decimos, bueno, esto le corresponde llevarlo a la iglesia, pero yo voy a tomarlo y voy a hacer un negocio para que luego le dé eso más las ganancias que eso, la obra de multiplicar eso no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. Y Él no lo va a multiplicar a cientos, sino a miles y a millares. Eso le corresponde a Él. También otro problema ¿por qué no diezmamos? ¿Por qué postergamos? No, yo la otra semana lo hago. Y no, después la otra semana, el mes que viene, y después tenemos una cuenta larga con Dios. Cuando nosotros le adeudamos a una parte, a alguien del mundo, ¿qué pasa? ¿Qué nos cobran? Intereses y mora, ¿verdad? Porque estamos debiendo y no estamos cumpliendo con el tiempo pactado para entregar lo que acordamos. ¿Cómo pensará Dios de nosotros si Él viene y nos da tiempo, un cheque de 800,000, de 1,000,000, 2,000,000? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos los comemos y dice, Señor, es que tú sabes que yo tenía una necesidad y si no pagaba eso, me podía pasar esto y eso. Yo más adelante, yo sé que te debo. Yo sé que eso es una deuda que tengo pendiente, pero así va pasando otro y otro y otro mes, y cuando la deuda se nos crece y después va a ser más difícil traer toda esa cantidad completa a Dios. Pero cuando nosotros hemos prometido algo, debemos cumplirlo porque lo hicimos delante del ángel del Señor. Y dice que toda promesa que hagamos delante del ángel, no tardemos en cumplirla. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Que el ángel no dará por inocente al que hablare su boca, al que con su boca pronunciare promesa y no la cumple. Si nosotros decimos, cuando tomamos el voto de miembro, decimos en la confesión, cuando decimos creo, yo creo, hay una parte que dice, ¿cree usted que Dios exige la renta, el diezmo, que es la 10ª parte de todos sus ingresos, con que Dios le haya bendecido? Y todos respondemos, sí, creo. Eso, pero luego cuando viene la parte práctica de hacer realidad ese sí creo, entonces nos duele, nos cuesta sacar porque sentimos que no nos va a alcanzar, que es mucha la deuda y si lo doy me queda y me hace falta. Dios te promete hoy que tú cumplas con tu parte y Él hará la de Él. Creemos en las promesas de Dios, creemos que son fieles y que Él no miente y que si dice y Dios te reta y te dice, probadme ahora en esto, si no, abriré las bendiciones, las ventanas de los cielos y sobre ti vendrán muchas bendiciones, no poquitas, sino todos. Este año, nuestro lema, la proclama del año dice, con la luz de Cristo y su verdad, haré visible la iglesia en mi comunidad. En este mundo siempre ha existido el que es mentiroso desde el principio. ¿Quién ha sido mentiroso desde el principio? Él ha sido mentiroso desde el principio y te habla al oído y te dice, tú tienes mucha necesidad, ¿para qué vas a llevar eso a la iglesia? No te preocupes, el otro mes lo haces, otro hermano lo hará por ti. La obra de Dios no está tan necesitada. Yo veo que todo está bien, guárdelo y no que no lo vayas a dar. Eso son mentiras, son trampas, son tretas del enemigo para hacer que tú no estés bien delante de Dios. El diezmo es un mandamiento igual que todos los otros. Y infringir en uno nos hace ¿qué cosa? Transgresor de toda la ley.
La ley del Señor es para nuestro bien, no es carga. Te está diciendo, hazlo para que vengan bendiciones, para que vengan. Yo te doy todo eso, estoy probando tu fe. Estoy probando qué tanto tú crees que yo te puedo sostener. El Señor es grande y maravilloso, ¿lo creemos así? Que es sustentador de todos. Siempre me gusta esa parte cuando dice la Biblia, en el principio, la primera línea de la Biblia que leemos, ¿cómo dice? En el principio, ¿cómo dice? El principio, crió. Crió es diferente de crear. Cuando yo creo algo, solamente le doy, ¿cómo? Sí, fue una creación y ya lo puedo dejar ahí solo. Pero el Señor no solamente creó el mundo, sino también lo crió. ¿Qué es criar? Lo sostiene, lo cuida, lo mantiene. En los Salmos y en Job dice que el Señor está pendiente de cada una de sus criaturas. A los cuervos le da comida, ¿cuándo? A su tiempo. Está con las cabras cuando van a parir. Dice, cada uno clama alimento a su tiempo y el Señor se lo da. Cada animalito que abunda sobre la tierra, que está pisando o que está en el mar o que vuela, cada uno de ellos el Señor vela por su comida, vela por su sustento, vela por su cuidado. No hará mucho más ahora a sus hijos. Entonces nosotros creemos que si damos esa pequeña parte, no nos va a alcanzar. Y el Señor no nos va a sostener y voy a faltar y a mi familia le va a faltar. Y es que mi negocio, si no pago la renta, si no pago el arriendo, no pago los servicios, me va a pasar algo. No. El Señor dice, pruébame, pero si lo vas a hacer, debes hacerlo con buena actitud. Si no, no lo hagas. Porque el Señor no quiere nada obligado, ni nada triste. Lo quiere ¿cómo? Con alegría, porque Dios ama al dador alegre. El que no mide cómo me voy a quedar. ¿Será que la viuda midió cómo se iba a quedar cuando dio la ofrenda? No midió. Señor, doy lo que tengo. Y dijo, de cierto, ella dio más que todos. No vamos a dar de lo que nos sobra porque no tiene sentido. No. Cuando nosotros practiquemos el dar, las bendiciones vendrán a millón, en multitud, en abundancia, pero tenemos que ser de mano abierta, de mano extendida. Primero nuestra responsabilidad con Dios y también a nuestros semejantes. Si el Señor nos ha dado para ayudar a nuestros hermanos, también debemos hacerlo. Porque si Cristo ha nacido en nosotros, el sentimiento de dar debe aflorar, debe ser un regalo, debe ser un adorno del creyente. Debemos aprender a dar, no por necesidad, ni tampoco con tristeza. Dios nos ayude para que este año seamos más fieles y seamos fieles observadores del mandamiento. Que no retengamos lo que no es nuestro, porque puede que Dios después lo descuente por otro lado. Y Él lo puede descontar, no en dinero, pero sí en salud, en cuidado, en la familia. Y ay, Señor, dime, ¿en qué te estoy fallando? Estás reteniendo lo que no es tuyo. No estás sabiendo dar. Debemos aprender a diezmar. Aprender. Que lo primero cuando vengan nuestros ingresos, que lo primero que hagamos es, ¿qué cosa? Apartarlo del diezmo. Porque si hacemos planes con él, después nos va a costar sacarlo. Si yo recibo 2 millones de pesos, no debo hacer cuenta de los 2 millones. Sé que solamente cuento con ¿cuánto? Con 1.800.000, no hagas planes con 2 millones. Realmente tu efectivo, lo que debes contar es el 1.800.000, lo otro, haz de cuenta que es solo para Dios. Y de esa manera, tú no sentirás nunca, haz siempre tu promedio, haz siempre tu presupuesto. El presupuesto, hazlo siempre basado, sacando el diezmo. No lo hagas incluyendo el diezmo. Porque entonces si lo llegas a incluir, para sacarlo va a ser peor. Y nunca vas a tener, y el enemigo tampoco te va a ayudar para que un día tengas todo el dinero completo y lo entregues a Dios, a su casa, que es donde pertenece. Entonces vamos a hacer un compromiso con Dios, ¿les parece? Un compromiso con Dios, para que este año no le debamos nada a Dios. Todo lo que es de Él, debemos entregarlo a Él. El Señor es el que debe encargarse entonces de multiplicar lo que me queda a mí. ¿A mí me queda cuánto?
el 90%, pero ese 90% Dios lo puede multiplicar a 200%, a 1000%, porque si cumplimos con Él, Él también va a cumplir con nosotros. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ser fieles diezmadores y ser unos diezmadores que lo hagamos ¿cómo? Con alegría. Que el Señor nos bendiga.